Hola, ¿qué tal, amigos de Retrologando? Te encuentras en uno de esos vídeos que estamos dedicando al fomento de la lectura, por lo menos a nuestra pequeña aportación y sobre todo como homenaje y también para celebrar el Día del Libro, que será el 23 de abril. Es verdad que esto se puede ver en cualquier momento, pero lo cierto es que nuestro presente nos encontramos confinados por la alerta sanitaria que desgraciadamente está azotando, bueno, no solamente nuestro país, sino prácticamente el planeta entero. El COVID-19, el coronavirus, del cual esperamos salir pronto. Como nos ha pillado en casa, y nunca mejor dicho, y creo que un libro puede ser una de las mejores compañías que podemos tener, pues para no salir, para intentar estar a gusto, para intentar pasar un rato agradable, ya no solamente porque nos tengamos que quedar dentro, porque tengamos que permanecer en nuestros domicilios, sino sencillamente para desarrollar nuestra imaginación. Así que muchas gracias de corazón a todos y comenzamos con el vídeo. Hola, pues ya hemos llegado al Día Mundial del Libro, que ha sido el motivo, la excusa, la razón, pues en su conmemoración de esta actividad que concluye hoy. Esta actividad que concluye hoy después de toda la semana y que curiosamente fue la inicial, fue la germinal. Pensamos, oye, ¿por qué no nos proponemos, invitamos a algunos amigos personales y también del canal, ¿por qué no? Profesionales de la interpretación, de la dirección, del mundo del espectáculo, de la escritura, del mundo del espectáculo general, que nos lean unos trocitos, unos fragmentos de un cuento, se graban en vídeo, lo ponemos juntos, el cuento entero. El relato elegido pertenece al género de ciencia ficción, que no es uno de mis predilectos, no es un género que a mí me interese demasiado. Naturalmente sí, los hitos de Bradbury, de Poe, de Asimov, alguna cosa, pero en biblioteca no tengo una dedicación ni un interés nada especial en la ciencia ficción. Sin embargo, a mis manos llegó este volumen, Los mejores cuentos de ciencia ficción. Es un libro argentino, una edición argentina, compilada por Elvio E. Gandolfo. Y de pronto, pues no sé por qué encima, no solo llegó a mis manos, sino que me puse a leerlo. Y aquí encontré un relato de Ovid S. Cromalchicheanu, titulado Un capítulo de la historia literaria. A mí este cuento me pareció muy bueno y muy interesante como reflexión sobre algo que podría pasar en el futuro, un hipotético ejemplo distópico sobre la industria y la cultura, concentrado en los libros en particular, que viene muy al cuento de esta conmemoración que celebramos hoy. Sobre el tal Cromalchicheanu, yo he estado buscando datos y no he encontrado ninguno, he estado mirando y apenas menciones y precedentes a propósito del libro donde está este relato, salvo esta entradilla, esta pequeña presentación que incluye aquí el editor, y que después de relacionar lo que vamos a ver a continuación, el relato este que va a continuar, relacionarlo con El fin del mundo del fin, de Julio Cortázar, pues nos da una pequeña noticia del autor diciendo que fue en su país un eslabón entre la vieja guardia de autores del género y la nueva, en especial a través de una constante labor de crítica y ensayo. Comenzó a escribir relatos en los años 80, cuando apareció con fuerza la nueva ola de autores. Sus cuentos fueron recogidos en 2 libros titulados Historias insólitas y Nuevas historias insólitas. Es lo que yo sé de este señor, pero el relato, desde luego, en mi opinión, no tiene desperdicio. ¿Vamos a verlo? Poco después de que se comenzara a fabricar máquinas de escribir literatura y de que éstas se hicieran funcionar a fondo, se comprobó que los críticos desaparecían de un día para otro. El fenómeno tenía una causa inmediata, fácil de detectar. El oficio de crítico literario se había vuelto prácticamente imposible. Nadie podía llegar a leer, aunque fuese una pequeña parte de los libros que aparecían. Según cálculos aproximativos, la historia de ese momento fue reconstruida mucho más tarde y los datos concretos eran imprecisos debido a que los tomó de fuentes indirectas. Para componer una poesía, una máquina empleaba menos de 2 segundos. Una novela de 300 páginas necesitaba 18 minutos.
El tiempo exigido por una obra de teatro, sin embargo, ascendía de modo misterioso a casi una hora. Las máquinas trabajaban sin interrupción durante unos 90 días. Luego era necesaria una pausa para la corrección. Fue así como solo en Lima aparecieron cada año más de 1.800.000 volúmenes, mientras los monopolios editores aumentaban vertiginosamente sus ganancias. Los primeros en renunciar a su misión fueron los historiadores literarios. Sin los medios para examinar la mayor parte de los libros aparecidos, el objeto de semejante trabajo se convertía en un absurdo. Pues fueran cuales fueran sus esfuerzos, no alcanzaban a leer ni la 10.000ª parte de la producción literaria. Pronto les llegó el turno de deponer las armas a los críticos de los periódicos. Aunque estos hubieran renunciado deliberadamente a la ambición de elegir los libros aparecidos según su importancia, y además, sin modo alguno de saber si entre los incontables volúmenes sin leer no se habrían descartado obras fundamentales, existía una dificultad de orden mayor que se había revelado insuperable. Al ejecutar rigurosamente el tipo de obra para la que habían sido programadas, las máquinas excluían toda objeción crítica. Al comentarista, ante todo, se le pedía que examinara en qué medida se había logrado la intención artística. Ahora bien, las máquinas no se apartaban ni una coma de su programa, y de hecho, solo creaban obras maestras, lo que hacía inútil a Vinicio toda valoración. Incluso para los gustos más extravagantes, todo había sido previsto en el cálculo estadístico inicial. En consecuencia, no había sorpresa posible. Pero como la desmovilización de la crítica amenazaba con quitarle a la vida literaria su estímulo esencial, cada vez se elevaban más voces que exigían un programa que incluyera cierta cantidad de pifias, de modo tal que las obras maestras pudiesen destacarse en comparación. Una vez colmados estos deseos, advirtieron que el círculo vicioso no se dejaba romper. Las máquinas concebidas para escribir libros fallidos cumplían también esta tarea sin la menor falla. Los textos que producían eran de una mediocridad y una estupidez perfectas, cargándose así automáticamente de un valor estético inestimable, es decir, de una expresividad involuntaria, según una frase que se hizo clásica. Fue entonces cuando uno de los filósofos más célebres de la época formuló la tesis según la cual la crítica estaba destinada a desaparecer. Dado que la máquina solo podía crear cosas perfectas en relación a los fines que se proponía. La demostración de la misma era bastante confusa y terminaba por caer en brumas metafísicas, pero aún así la conclusión se imponía con fuerza para la vía intuitiva y pronto ganó una adhesión casi unánime. El último crítico murió una hermosa mañana de mayo, luego de una apoplejía, en su biblioteca, literalmente enterrado bajo un montón de libros. Había leído sin interrupción a una velocidad de 33 páginas por hora durante 46 horas seguidas. Sin embargo, una literatura carente de comentario crítico era inconcebible. Fue el momento en que se juzgó necesario construir máquinas de evaluar libros. Pero los constructores chocaron desde un principio con una gran dificultad. ¿Qué programa darles? Como es natural, se trataba en primer lugar de resolver el problema de una información elemental. Los críticos máquinas tenían que recorrer toda la producción de los escritores máquina y clasificarla por géneros, especies, temas, personajes, fórmulas artísticas, publicando por empezar boletines de resúmenes para orientación de los lectores. Los cerebros electrónicos, encargados de esta operación, pronto fueron construidos y puestos en marcha. Conectados con las máquinas de escribir literatura, lograron en poco tiempo examinar de modo sistemático la producción literaria. Sin embargo, los resultados se revelaron irrisorios, ya que los boletines obtenidos eran inutilizables.
Su volumen aumentó hasta tal punto que nadie lograba desbrozarlos. Hubieran sido necesarias otras máquinas para leer todas esas listas y para someterlas a una nueva selección. ¿Pero basada en qué criterios? Después de prolongados debates, se regresó a la crítica de exégesis. Los constructores de máquinas tuvieron problemas enormes para suministrar los programas de esos nuevos tipos de máquinas. Los sistemas críticos, practicados en la época del artesanado literario, como habían bautizado el periódico en que los libros eran escritos por seres humanos, conducían consecutivamente a efectos imprevistos. La crítica existencial, bajo forma electrónica, tropezaba con la paradoja de la literatura producida por máquinas. ¿Constituía esta el documento de una existencia? Sí y no. Porque las obras que este tipo de crítica se disponía a discutir expresaban realmente una experiencia vivida. En los programas entraban tantas posibilidades que los resultados eran auténticamente imprevisibles y repetían tal cual el pulso inefable de la existencia. Mientras que las máquinas seguían siendo enormes masas de filamentos, palancas y redecillas que mediante la simple presión de un botón quedaban inertes por completo. La crítica psicoanalítica suscitó, como siempre, el escándalo. Tanto más cuanto que llevaba sus deducciones al subconsciente de los constructores, o sea, de los gerentes de las distintas empresas industriales que proveían los cerebros electrónicos destinados a producir obras literarias. Los diarios de la época registraron incluso ciertos procesos resonantes. El dirigente de un grupo financiero importante se vio acusado de inclinaciones incestuosas, presentes en la Antígona número 12.614, que había concebido una máquina construida por una empresa subsidiaria a su banco. El acusado afirmaba no conocer ni siquiera la obra inicial, pero el argumento tropezó con fuertes objeciones teóricas. Durante un tiempo, la programación con base teórica de las máquinas gozó de cierto éxito. Se las comparó con los seres humanos de otros tiempos, a quienes el constructor Dios les insuflaba el don de la creación. Pero la Iglesia protestó, y la analogía fue considerada demoníaca. El único sistema que se mostró más fructífero regresó a la antigua idea del acto crítico como refundición abreviada de la creación en sus elementos esenciales, indicando en ella las virtualidades no explotadas por el autor. La obra literaria tenía que ser, por lo tanto, para el exégeta un estimulante espiritual que solicitaba de él infinitas hipótesis poéticas nuevas. En consecuencia, las máquinas de criticar empezaron a extrapolar las intenciones artísticas. De una novela extraían varios miles, de una poesía, ciclos enteros, de una obra de teatro, millones de variantes superiores. La producción literaria conoció una eclosión sin precedentes. Todo el mundo parecía contento, pero apenas unos años más tarde se advirtió que las máquinas escritores daban indicios de nerviosismo. Aparecían efectos disonantes en los finales de las obras, como a propósito. Se reveló incluso una enfermedad de autoanulación, o como la llamaron algunos historiadores, de suicidio estético. A partir de cierto momento en la novela, la obra de teatro o el poema evolucionaban simétricamente en sentido opuesto, con igual perfección, de modo que el resultado era una anulación integral de los efectos artísticos iniciales. También se comprobó que prácticamente ya no aparecían obras críticas nuevas, porque las máquinas encargadas de escribirlas también producían novelas, cuentos, poesías y obras de teatro, mientras que las agencias de publicidad, que no lograban intercalar en los periódicos ni aunque solo fuese una reseña, se veían amenazadas por la quiebra. Fue entonces cuando alguien tuvo una idea revolucionaria que resolvió definitivamente el problema. Los dos tipos de máquinas fueron conectados en circuito cerrado. Los cerebros electrónicos de escritores y de críticos se veían obligados así a consumir recíprocamente su producción. Los primeros se pusieron a emitir frenéticamente juicios sobre las obras producidas por los segundos. El resultado fue una inversión pasmosa. Si los críticos máquinas habían revelado vocaciones secretas de escritores, los escritores máquinas dejaron ver pasiones inconfesadas por la crítica. Pero como todo se desarrollaba gracias a la idea que mencionamos, con una violencia devoradora en un círculo cerrado, las personas
siguieron ocupándose tranquilamente de sus asuntos. Una maravilla, bueno, con la posible excepción de un servidor, pero bueno, había que hacerlo y con halago y con agrado, con lujo, y es un privilegio haber tenido al lado, precediéndome y antecediéndome, a Asunta Serna, Juanjo Puigcorbé, José Luis Alonso de Santos, Antonio de Chen, Gabino Diego, yo mismo, Carlos Álvarez y Tete Delgado.